Buenos días a todos. Vamos empezando a orar. Oremos. Y Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia en nuestras vidas. Y Señor, la verdad es que es todo por medio de tu Hijo Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador. Podemos regocijarnos en tener todos nuestros pecados borrados. Y lo creemos firmemente. Por tu gracia lo haces. Y tú vives, tú estás a la diestra de Dios. Entonces, Señor, hoy vamos a estudiar otro libro, Ezequiel, un poco diferente. Ayúdame por medio de tu Espíritu a enfatizar lo que tú quieres. Y ayuda a los oyentes, los hermanos que están aquí hoy, a ser edificados por medio del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén. Pues bien. Estamos aquí en el libro de Ezequiel y la primera cosa que vamos a intentar hacer es leer el primer capítulo. Y esto va a ser una aventura. ¿Cuándo fue la última vez que leíste Ezequiel? No todos a la vez. Ok, Juan dice el año pasado, supongo que todos no. Realmente el libro de Ezequiel es, como decía una hermana antes, hoy, es este libro de visiones, tan rara. Entonces, solemos pasar de ello. Él era profeta y vamos a hablar de eso. Pero primero leerlo. Capítulo 1, versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, del Señor. Ok, entonces, esto es la introducción y estamos hablando de Ezequiel, un profeta. De 30 años, pero vamos a hablar de esto más, pero ahora empieza la visión. Y esto, voy a leerlo y pero lo que tienes que recordar es una visión de la gloria, versículo 28, de la semejanza de la gloria de Jehová. Se trata de Dios revelándose en visión a este profeta de su magnificencia, de su majestuosidad, de su grandeza, de su santidad especialmente. ¿Ok? Olvídese de los seres vivientes. Podemos hablar de querubines hasta el próximo abril, y las ruedas, pero es una visión que impacta tremendamente el profeta de Dios. Versículo 4. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube y con fuego envolvente, alrededor de él un resplandor y en medio de él del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Si sabes algo de Apocalipsis, pues, o de Daniel, suena como esto, o de Isaías 6. De hecho, Ezequiel está citado mucho en Apocalipsis. Versículo 5. Y en el medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras. Cada uno de ellos, 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Y debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Y con las alas se juntaban el uno al otro. Y no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de 4 caras. Hombre, cara de león al lado derecho de los 4, cara de buey a la izquierda en los 4, y asimismo había en los 4 cara de águila.
Eso es exactamente igual como en Apocalipsis 4. Y así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, y cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante y hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos o rayos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos o rayos. Entonces, a esta altura, normalmente cuando estamos leyendo Ezequiel, lo cerramos y decimos, voy a regresar a Mateo. O voy a leer primero de Tesalonicenses o Efesios. Por lo menos entiendo algo de eso. Pero lo que tienes que recordar es Dios está mostrando su persona. Algo de sus personas, la semejanza de la gloria de Jehová, del Señor, a su profeta. Está preparándole para su ministerio. Y todo esto, y ahora vamos a hablar de algo más, y tú vas a decir, wow. Pero las ruedas, 4 ruedas, ¿ok? Entonces, pero al final, en versículo 22 al 28, vamos a ver de lo que trata, ¿ok? Mientras las ruedas tienen que ver con el movimiento de los seres vivientes, de los querubines. Mientras yo miraba, versículo 15, los seres vivientes, de aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. Y el aspecto de las ruedas y la obra era semejante al color de crisólito. Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Y cuando andaban y se movían hacia sus 4 costados, y se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, llenos de ojos alrededor de los 4, como Apocalipsis 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban también. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y cuando ellos andaban, andaban ellas. Y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y lo que tienes aquí es 4 seres vivientes que movían, que tenían encima de ellos una plataforma o una especie de donde estaba sentado un trono que mostraba la gloria de Dios a este profeta. Era un tiempo muy difícil de la historia de Israel. Israel estaba al punto de ser, o Jerusalén, Sión, la niña del ojo de Dios, de Jehová, iba a ser destruido. Y lo que Dios está, en un sentido, intentando mostrar al profeta es que yo Jehová de los ejércitos, yo el Señor omnipotente, yo el Señor de la gloria y de la santidad, estoy en mi trono, pase lo que pase. Enseguida Jerusalén va a estar lleno de cadáveres. Y Dios va a ejercitar su juicio sobre su propio pueblo, porque lo merecían. Entonces, él tenía que tener muy claro en su mente, antes de empezar a profetizar,
que el Señor es alto y levantado. Es casi como en Isaías 6 cuando él dice en el año de cuando Uzías murió, capítulo 6, yo vi, es exactamente igual, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Olvídese de los querubines, olvídese de las ruedas. Lo que está pasando aquí es Dios está mostrando a sus profetas su gloria. Y por medio de la visión de su gloria, diciéndole subliminalmente, yo estoy sobre el trono, yo estoy todavía en control de todo. Y esto, para empezar en un ministerio tan difícil como Jeremías, como Isaías, necesitaba. Versículo 22. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión, a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, y como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Y cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía, y eso sí es la manifestación de la gloria del Señor, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza parecida de hombre sentado sobre él. Yo creo que es una visión del Cristo preencarnado o de Dios Altísimo, Dios Padre, no lo sé. Y vi apariencia como de bronce, refulgente, todas estas palabras de bronce, bruñido, refulgente, todo esto es de Apocalipsis, también es de Daniel. Y como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, y vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor. Y como parece el arco iris, como en el Apocalipsis, que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor, alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor, de Jehová. Y cuando yo cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces, olvídese de todos los detalles y recuerdas lo grande. Es una visión, una muestra de la grandeza de Dios. Pues el profeta, su nombre significa Dios fortalece o Dios es la fuerza, y quizás fue nombrado esto porque necesitará en su ministerio, necesitaría mucha fuerza. ¿Okay? Era hijo de un sacerdote, porque nos dice aquí en versículo 2 que era sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, y generalmente, sí, los únicos que podían ser sacerdotes eran hijos de sacerdotes. A lo mejor durante su juventud había leído o escuchado las profecías de Jeremías. Recuerde, pensamos de versículo 1, él está hablando del año 30, en versículo 1, en la primera frase. Pensamos que él está hablando de su propia edad. No está hablando del reinado de un rey ni nada. Está hablando del año cuando él cumplió 30 años. ¿Cuándo empezó su ministerio Jesús? Con 30 años. Eso es, Nelson. Con 30 años. Y los sacerdotes, según los libros el Pentateuco, sí, no podían empezar empezaron con 25, pero como asistentes.
pero de pleno derecho de ser sacerdote a los 30. Entonces pensamos que en este momento de su vida fue llamado no a ser sacerdote, sino a ser profeta. Y seguramente durante los primeros 25 años de su vida, él escuchaba a Jeremías predicando a la gente en Jerusalén, predicando a Judá del inminente juicio de Dios. Y seguramente le afectó. Y luego cuando estaba en Nippur, o en Babilonia, al lado del río Kebar, como dice aquí, en Tel Aviv, entonces, él es un suponer, pero él a lo mejor conocía a Daniel, o había escuchado de Daniel y su sabiduría, porque Daniel es una persona muy especial en la Biblia, como Job, como Noé. No hay muchos como ellos. Pero, esto es el hombre. Con sus 25 años, fue capturado por los babilonios cuando pasaban por allí, sería el 597, y llevado a Babilonia en la segunda deportación. Había 3 deportaciones de Nabucodonosor y los babilonios de Jerusalén. En 605 cogieron a Daniel y otros, y luego en 597, no muchos años más tarde, 8 años, cogieron gente como Ezequiel y otros hijos de los nobles y les llevaron, les exiliaron a Babilonia para servirle al rey de Babilonia. Y luego, finalmente, en 586, Nabucodonosor destruyó definitivamente a Jerusalén. Y todavía si vas al muro de las lamentaciones en Jerusalén, tú puedes ver las grandes piedras, eslabones de aquí a la pared de la cocina allá, donde les dejaron. Okay, derrumbaron todo, aplastaron la ciudad y mataron a todos. La tercera vez, la tercera deportación. Y era algo que Dios quería que sucediera. Yeah. 5 años después de su exilio, con 30 años, fue llamado, en vez de ser sacerdote, profeta, para declarar públicamente el mensaje de Dios a su pueblo. En 1.3 lo vemos, en 2.3, por ejemplo, dice, y me envió y me dijo, Jehová, en 2.3, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Entonces, Dios le llamó. Y aquí en el versículo 3 de capítulo 2 vemos una palabra repetida hasta la saciedad, pero 3 veces aquí, rebelaron, rebeldes, desobedientes. En versículo 4, gente de duro rostro hacia Dios y de empedernido corazón. ¿Ok? Fue llamado a profetizar a ellos y no vamos a contestarlo hoy. Pero tú puedes pensarlo, en unas semanas vamos a hablar más de ello, pero ¿por qué Dios envía un profeta y usa toda su vida para hablar con gente rebelde que no le escucharon? ¿Quién creyó a Jeremías? Ninguno. Por lo menos en su libro no vemos. A lo mejor sí, había. Por ejemplo, había un eunuco en la casa del rey que le rescató la vida. Quizás él creyó. Él era creyente. Pero digo, uno de millones. Es igual con Ezequiel. Es un ministerio muy difícil y no vamos a leer todos los libros, los versículos. Sí, voy a leer 3, 1 al 4, capítulo 3, 1 al 4. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, un manuscrito. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo.
Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este arroyo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Y luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Okay. Tenía que ingerirlos y luego digerir las palabras del Señor y luego profetizar. Y era un ministerio difícil. Por eso tenía mucho miedo. ¿Quién era? Debido a la naturaleza de su llamamiento, es decir, casi uno solo contra toda una nación de incrédulos y gente rebelde, parece que Ezequiel sufría episodios de miedo, como Jeremías, el profeta llorón. En versículos 6 y 7 de capítulo 2 dice, y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de las palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. Esto va a ser tu ministerio. Por lo menos yo no tengo que ser pastor entre escorpiones y zarzas y espinos. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, y escuchan o dejan de escuchar, porque son muy rebeldes. Todo Ezequiel trata del inminente juicio de Dios sobre su pueblo. Entonces tenía que hacerlo. La llamada esposa y la amada esposa, y esto es una cosa curiosa sobre su vida. Ella murió en un día, en el capítulo 24, solo un día. Se enfermó por la mañana y murió por la tarde. Y el profeta no fue permitido hacer luto para ella. Imagínate. Porque su comportamiento era una señal de juicio para el pueblo. Y a veces aquí vemos, Dios nos valora a cada uno de nosotros como individuos, pero su voluntad es lo más importante, es suprema, su voluntad. Entonces, en este caso, él no podía mostrar su tristeza delante de la gente públicamente, porque era una muestra de que Dios iba a llenar Jerusalén de cadáveres y que iba a hacerlo. Entonces, es un libro único y ella murió justo antes de la caída de Jerusalén. Entonces es de doble tristeza para el profeta, muy difícil. ¿Qué hizo Ezequiel? Profetizó durante 22 años, comunicó muchas visiones recibidas del Señor, como aquí en capítulo 1, por ejemplo. También en capítulo 8, capítulo 8 al 11, vemos su famosa visión que tenía. Él estaba sentado allí, miré, versículo 2, y aquí una figura. Porque el Señor mostró la gloria de Jehová, la gloria del Señor, que estaba en el templo, sobre el propiciatorio, donde estaban dos estatuas de querubines. La gloria de Jehová, ¿cómo se decimos en español? Shekinah. Ok, empezó a levantarse. Y primero fue cerca de la puerta oriental de Jerusalén, de una de las puertas, y de allí cruzó el riachuelo de Cedrón, el valle de Cedrón, donde Jesús pasó para ir hacia el monte de Olivares, y subió en esta visión, en capítulos 8 al 11, hasta el monte de Olivos, y luego se fue. Y Dios, por esta visión, estaba diciendo a ellos, mi gloria, mi presencia no se quedará entre vosotros. Mereces ser castigados y esto es lo que va a suceder.
el libro es bastante serio, es difícil de verlo de otra manera. También Ezequiel fue encargado de escenificar o dramatizar como un actor, hacer mimo, de varias maneras para hablar básicamente del juicio de Dios sobre los judíos. En 4 al 7, por ejemplo, en capítulo 4, lo veis que tiene que fabricar, tiene que con sus manos construir una maqueta, dice en versículo 1 de capítulo 4, tú hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. ¿Qué está haciendo el profeta? Está haciendo una maqueta de exactamente lo que estaba pasando en Jerusalén entonces. Nabucodonosor con su ejército estaba sitiando a Jerusalén y iban a atacar. Y al final atacaron y arrasaron a Jerusalén. Entonces era otra señal de la casa de Israel. Y podemos seguir, habla y tiene otro de una olla. Y él tiene que poner la carne y los huesos y luego tiene que quemarlos hasta que hay herrumbe. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Para qué hacía esto? Para demostrar la seriedad del juicio de Dios. Dios iba a quemarles en fuego vivo. Henry, después del primer culto, el hermano de Lisette me mencionó, pero Ricardo, ¿no había alguien que creía? Sí, siempre había un remanente, siempre. Dios tiene gente que cree. ¿Ok? Como Baruch, por ejemplo, en el libro de Jeremías. Había, pero en Ezequiel no vemos a nadie. Okay, por eso es tan serio, es tan difícil, pero es diferente. Y después de capítulo 1 cerramos esto y vamos a Mateo. Sí, un bosquejo breve del libro. El llamamiento del profeta en capítulo 1 al 3, capítulos 1 al 3, para anunciar el juicio venidero, y luego capítulos 4 al 24, donde él habla del pecado del pueblo y es muy duro si lo lees. Desde los príncipes y los nobles y los sacerdotes, a cada estrata de la sociedad él nombra y dice que sois violentes, sois corruptos y hasta todo el pueblo igual. Y lo pone muy claro. Y habla durante 20 capítulos más o menos, habla del juicio de Dios sobre Jerusalén. Y luego, empezando en capítulo 25, empieza el profeta, inspirado por Dios, habla de el juicio de Dios sobre las naciones que vivían alrededor de Judá. Edom especialmente, los filisteos, Egipto, Moab, Amón, todos los países históricos. Dios iba a juzgarles a ellos también. Y también habla de Babilonia, allí también de allí. Y hasta más o menos capítulo 32 es todo muy sobrio. Quizás tú vas a decir, yo no voy a decirlo en voz alta, aburrido, porque no entiendes lo que... Nosotros vivimos en otra época, pero lo que deberíamos, una de las grandes lecciones de este libro es que Dios sí juzgará el pecado. Si hay alguien aquí hoy que piensa que Dios no va a juzgar mi pecado, estás pensando erróneamente. A mi pecado, a tu pecado, si seguimos sin arrepentirnos y buscar la compasión, la misericordia de Dios en Jesucristo, entonces Él va a juzgar a nuestros pecados. Sí o sí. Al final, a partir del capítulo 33,
3 en adelante, sí, hay arrepentimiento, hablando del futuro, hay restauración del pueblo de Israel. Tú recuerdas quizás, habla de la regeneración en capítulo 36, por ejemplo. Os daré, versículo 26, corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestro corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Es que suena como Jeremías capítulo 31, 31 al 34. Es igual. Dios ahora va a juzgar a Israel, pero tiene planes en el futuro. Es como Romanos capítulo 11, versículo 25, cuando el profeta, Pablo, el apóstol, dice esto: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio. Para que no, está hablando con los gentiles, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Y luego cita Isaías 59. Esto es lo que está sucediendo a partir del capítulo 33 hasta el final, capítulo 48 del libro. Dios todavía tiene un plan para Israel. Ahora vemos un Israel allí, la mayoría son ateos, no adoran a Dios en Israel. Okay. Pero va a cambiar en algún día. Va a cambiar, y según capítulos 40 y 48 habla del milenio. Y es lleno de salvación y restauración, es mucho más animadora que los primeros 32 capítulos. Hay una frase, si vas a entender bien el libro de Ezequiel, es un poco como el Evangelio de Juan, pero del Antiguo Testamento. Repetido hasta la saciedad es la frase: y entonces conocerán que yo soy Jehová. Yo soy el Señor. Y la razón que digo conocerán, sabrán, es que realmente el libro trata de esto. Dios quiere que su pueblo le conozca. Igual como todo el libro de Juan está escrito para que, viendo estas señales, llegues a la conclusión que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y crees en Él de todo corazón. Es igual aquí. Dios va a usar el juicio duro en su pueblo para que ellos pueden conocerle. La primera instancia es en capítulo 5, versículo 13, cuando leemos esto: y se cumplirá mi furor y saciaré. 5:13, en ellos tomaré satisfacción y sabrán que yo soy, yo Jehová, he hablado en mi celo cuando cumpla en ellos mi enojo. Y no sé si están en eso. 5:13. 6:7, lo mismo. Y los muertos caerán en medio de vosotros y sabréis que yo soy Jehová. Está escrito, Margarita Burth ha escrito, la esposa de David Burth, muy buenas enseñanzas sobre el libro de Ezequiel. Y David también, David Burth, muy bueno. Pero ella dice que por lo menos 40 veces está repetido esta frase: mas sabrán o conocerán que yo soy Jehová. Ahora ese pueblo rebelde no quieren reconocerle como el Señor omnipotente, altísimo, santo, glorioso, magnificente. Pero algún día sí, porque Dios lo dice.
Y cada vez que Él juzga a ellos, sale esta frase. Cada vez que vemos una visión o una profecía, versículo 10, y sabrán que yo soy Jehová, de capítulo 6, no en vano dije que les había de hacer este mal. Versículo 13, capítulo 6, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 14, y conocerán que yo soy Jehová, repetidamente hasta la saciedad. Y John Taylor, en su comentario, dice que hasta 50 veces, realmente. Entonces, ¿qué quiere decir Dios con todo esto? Dios está hablando de... Dios quiere revelarse en todo lo que ocurre, en todos estos juicios, que en ellos se vea su mano y le vaya conociendo un poco más. De una manera similar, cuando saltando de allí a nuestras vidas, haciendo un vínculo, de una manera similar, cuando Dios haya cumplido lo que ha prometido en nuestras vidas, sabremos, conoceremos que Él es Dios de verdad, que su palabra es fiel. Como dice en Josué, ninguna de sus palabras cayó a la tierra, ninguna. Dios siempre ha cumplido su palabra. Que Él hace lo impensable. No hay nada, como dice en Génesis 18, 14, no hay nada imposible para Dios. Nada es demasiado difícil para Él. Y al final tú reconocerás que Él es soberano. Él es el Señor. Yo soy Jehová. Esto es la obra que Dios quiere hacer por medio de las profecías y la vida de su profeta Ezequiel. Es lo que quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere que cada uno de nosotros, Él desea que conozcamos profundamente quién es el Dios verdadero. Esto es lo que está haciendo. No solamente en este libro, en el Evangelio de Juan, Mateo, todos los libros. Habla de una persona, Jesucristo. Él es la sublime expresión de la revelación de Dios. Por ejemplo, estoy adelantando un poco, pero en Hebreos leímos estas palabras muy importantes cuando hablamos de la revelación, un concepto súper importante aquí, en Ezequiel y todos los libros. Pero dice esto en Hebreos 1, versículos 1 a 2. Dios, habiendo hablado, revelación, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, y sigue hablando del Hijo. Y qué grande es Jesucristo. Y lo vemos lo mismo en Juan capítulo 1 en el Evangelio. Jesucristo es la máxima, la suprema expresión de la revelación de la gloria de Dios, porque lo dice. El Verbo se encarnó, fue hecho carne, versículo 14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y saltamos al versículo 18. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, hablando de el Verbo, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer, le ha explicado quién es, para que tú puedas conocer a Dios. Esto es exactamente lo que está haciendo Ezequiel. Todo esto, la frase es para que puedas conocer a Dios, el Dios verdadero, y conocerle bien. En el principio Dios había puesto a Israel para ser luz de las naciones. Lo vemos en Isaías 42:6 y 49:6. Pero antes de esto en Éxodo, Dios hablaba de esto. El propósito del pueblo de Israel que escogió este pobre nación, de poca gente, dice en Deuteronomio 7, para que
las otras naciones vieran la luz de Jehová, la grandeza de Jehová, la gloria de Jehová por medio de su pueblo. Y fracasaron, por eso tenemos los pasajes en Isaías. Pero Israel dio una imagen muy equivocada de ellos. Eran rebeldes. Desde Egipto en adelante, antes de salir de Egipto. La Biblia lo dice. Por lo tanto, Dios tuvo que corregirlos. Y tú puedes estar pensando, pues, ¿cómo es posible que un día están recibiendo los 10 mandamientos en Éxodo 19 y están recibiendo instrucciones de Dios y la presencia en el monte y luego en capítulo 32 están adorando un becerro de oro y tú dices, ¿cómo es posible? ¿Qué pecadores son esta gente? ¡No! Nosotros somos igualillos del mar. Nuestros corazones, como dice en Jeremías 17:9, son muy pecaminosos. Como dice allí en Jeremías, es que más, estoy pensando en inglés, more deceitful es, ¿qué dice ahí? Dice esto, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pues Dios. Yo Jehová, que escudriño la mente y prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pero lo que quiero decir con esto es, realmente es la misma obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Dios desea que resplandezcamos como pequeños lucecitos aquí en este mundo tan oscuro y cada vez es más oscuro, más corrupto. En este sentido no soy optimista. Dios tiene un plan, pero nuestro trabajo es reflejar la gloria y la grandeza de Dios con el fin de que los inconversos puedan conocerle, al Dios verdadero. Pero si desobedecemos a Dios, entonces Dios, como dice en Hebreos 12, nos disciplinará para que al final conocerán que yo soy el Señor. Amén. No hay, aunque el verbaje, el género de literatura es diferente en Ezequiel, se trata de eso, de conocer al Dios verdadero, de tener y obedecerle, no ser rebelde, no ser de rostro duro y de corazón empedernido, no. En eso es lo mismo. Entonces tenemos aquí en capítulo 1, resumiendo rápidamente, la palabra y la presencia del Señor en versículo 3. Dios, recuerda, Él está preparando a Ezequiel para profetizar. Un trabajo súper duro, sobrehumano, imposible, sin el poder y la presencia de Dios, sin su palabra, la revelación. Y luego vemos la visión, la revelación de Dios por medio de una visión, y luego vemos algo muy importante en versículo 28, es la humillación de Ezequiel. Cuando llama a los profetas es para empoderarles, darles lo que necesitan para predicar la palabra de Dios y revelar su palabra a ellos. Necesitamos el poder de Dios y la palabra de Dios, la presencia de Dios y la revelación de Dios. Necesitamos las dos cosas. El siervo del Señor depende totalmente del poder de Dios y la revelación de Dios para llevar a cabo el ministerio de transmitir la verdad. Y a veces se me olvidó eso. Lo que quiero decir aquí con este pasaje, capítulo 1, es Dios llama, se revela a hombres porque ama al mundo. Es Juan 3:16. Y alguien tiene que comunicarles que van al infierno. Si no se arrepienten y se ponen de acuerdo con Dios y se corren a Cristo y le agarran como los hombres en Samaria lo hicieron en Juan 4. Si no hacen esto, tarde o temprano van al infierno.
Y esto es lo que está, y Dios todavía se revela a los hombres. Esto es lo que quiero deciros. Hombres, jóvenes, hombres adultos. Dios llama, igual como Ezequiel, el hijo de Buzi, de Jerusalén, ahora viviendo en Tel Aviv, al lado del río Kebar, llama a personas, me ha llamado a mí. ¿Sabes de dónde soy yo? De Idaho. Idaho es como Lepe. Idaho no hay ninguna importancia. Soy de una familia humilde. Dios sigue haciendo esto, pero yo recuerdo, y lo hace de la misma manera que aquí en capítulo 1. Primero su palabra tiene que llegar y su mano de poder tiene que convencer de la pecaminosidad. Y eso ocurrió a mí en 1977, no como Ezequiel, no tuve una visión de él, sí, pero sí era muy claro quién era el Señor y quién manda. Y yo recuerdo muy claramente, si yo saliera y un camión me arrasara allí en la carretera enfrente de nuestro piso, allí en el campus, que yo muriera en ese momento, moriría y iría al infierno. Y sabes que yo soy hombre sencillo, yo no quería ir. Yo era un chico de 20 años, yo no quería ir al infierno. Al mismo instante Dios muestra como dos monedas como dos lados de una moneda, a Cristo, el gran Salvador, el que puede resolver este inminente juicio. Y Dios sigue haciendo eso. Se reveló a Ezequiel, y Ezequiel termina, después de ver la gloria de Jehová, su santidad, y palpaba algo de ello. ¿Dónde le vemos a Ezequiel? Allí, alabando al Señor y dando gracias a Dios, porque... No, nada de eso. La próxima vez en la tele o en la radio, si escuchas a alguien hablando así, no han tenido una visión de Dios verdadero. Si tenemos un encuentro con Dios, una pizca de su gloria y de su santidad, estaríamos igual como Él. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro en la tierra, en nuestra barriga, totalmente como un perro que está al punto de recibir una paliza de su dueño malo. Y oí la voz de uno que me hablaba. Dios, hombres, varones, sigue llamando hombres, sigue revelándose a hombres. Me hizo a mí. Creo que lo hizo a Miguel Ángel. ¿Sabes qué? Cuando Miguel Ángel vino a Madrid hace años ahora, no vino para ser predicador. No seguía a Cristo, estaba desobediente. ¿Quién estaba esperándole ahí en el Instituto Bíblico? Yo soy Jehová, el Señor estaba esperándole. Y después de poco tiempo, él estaba confesando sus pecados a Dios, pidiéndole perdón, mirando a Cristo, y de repente tenía una hambre de estudiar la palabra de Dios. Esto es donde yo conocí a Miguel Ángel. Y Dios, lo que quiero decir, hombres, varones, Dios sigue haciendo esto. Y como congregación deberíamos orar que Dios levante más gente, más hombres, más varones para ayudar a Miguel Ángel en el ministerio. No, eso no trata de un hombre. En este caso sí, Dios usaba uno, pero sigue llamando a los hombres, sigue revelándose a ellos. Y esto es muy importante entender, y yo creo mucho en esto. La mano del Señor sobre mí, lo vemos desde el principio de la Biblia, con José, con estos ejemplos de Elías y Eliseo. Básicamente la expresión tiene que ver con eso.
La expresión significa el ejercicio del poder sobrenatural divino para hacer proezas como Elías cuando corrió 40 kilómetros o para profetizar las mismas palabras del Señor que anteriormente no fueron revelados. Esto es la idea. ¿Ok? Dios, su presencia, su mano sobre mí. Y luego vemos tanta gente en la Biblia que tenían la misma experiencia o muy parecido que Ezequiel, Moisés, Josué cuando se encontró con el capitán de los ejércitos. ¿Quién eres? ¿Eres enemigo o eres de nuestro lado? ¿Quién eres? No, era la respuesta, ni de vosotros ni del otro. Yo soy Jehová de los ejércitos. Esto es quien soy yo. Y Josué inmediatamente, como Moisés, quitó los zapatos y es que no, estoy delante de Dios, es lugar santo. Y Dios convence de pecado. Y luego, una vez que estamos convencidos de nuestra pecaminosidad sin la sangre de Cristo, entonces podemos recibir la revelación. Y vamos a hablar de esto la semana que viene, o en algunas semanas. Isaías lo igual, Pedro, Pablo. Y Pablo en el camino de Damasco, el Señor le pregunta, y él pregunta al Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús. ¿Por qué me persigues? ¿Y dónde estaba corporalmente Pablo en este momento? De pie, haciendo esto. ¿Quién eres? No, estaba en su espalda, estaba en su barriga, estaba así, o quién sabe, estaba ciego. Dios usa la misma método. Y debemos orar como iglesia que toque los corazones de varones para que levante más obreros para ir a la mies de España y predicar la palabra de Dios. Eso es algo muy importante. Y siempre primero pecado y luego Él puede hablarnos, revelarse a nosotros. La revelación de Dios por medio de una visión, confrontar a una nación rebelde, hijos de duro rostro y de empedernido corazón, será un trabajo muy difícil, sobrehumano, pero con la presencia y la palabra del Señor, Ezequiel podía transmitir la verdad fielmente. Y he dicho, no he hablado mucho, quizás la próxima vez hable, pero los querubines están en todas partes de la Biblia, en Génesis, en el jardín de Edén, y más adelante sobre el propiciatorio, donde está el arco, y luego tienes la tapa, la propiciatorio, que va encima del arca. ¿Y quién estaba? Dos estatuas con sus alas tocando de querubines, que guardan la santidad de Dios. Y Satanás era un querubín en capítulo 28. No sé si vamos a tocar este pasaje, pero querubines ya están. Y luego en Apocalipsis 4. Vamos al final. Y que tengo mucha información. A mí me gusta. Pero eso. La humillación. Después de ver la visión de la gloria del Señor, el profeta Ezequiel cayó rostro en tierra y oyó una voz que hablaba, y esto es el orden: la mano del Señor sobre él, para que podía oír la revelación de Dios. Es decir, la visión de la magnificencia, de la grandeza, de la majestuosidad de Dios, de la gloria de Jehová, era tan impactante para Ezequiel que él cayó rendida en tierra, totalmente a merced del que hablaba. Y hay muchos ejemplos. Pedro, cuando estaba allí en la barca, y Jesús le dice, boga mar de dentro, para pescar. ¿Y qué decía Pedro? No sabía quién era Dios, el Dios verdadero todavía en ese momento. Pues, no sé, Señor. No dijo esto, dijo literalmente, lo haré porque tú me has pedido, pero dudaba. Y luego vemos en Lucas 5 la conclusión de este pasaje. Es igual como aquí en
de otra forma, pero más o menos diciendo la misma cosa que aquí. Al final de recoger, llenar ambas barcas de tal manera que se hundía, viendo a esto Simón Pedro cayó de rodillas, igual como Ezequiel, ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y Jesús, es interesante, después de, ¿qué decía Jesús a él? Luego dice esto, no temas, desde ahora en adelante serás pescador de hombres. Revelación. Primero tenemos que ser muy convencidos de nuestra falta de coraje, de cualquier cosa que puede agradar a Dios, porque somos pecadores. Y luego podemos recibir su revelación, y eso efectivamente, Pedro era pescador de hombres. Conclusión, un vistazo del Señor en su grandeza y su gloria, sea de una visión como el caso de Isaías o de Pedro, siempre humilla tremendamente a los hombres. Y eso es bueno. Eso es la manera en que Dios lo hace. Parece que una dosis pequeña pero pura de Dios, de su santidad y magnificencia, nos sobrecarga nuestros sentidos hasta causarnos caer debilitados y temerosos. Pero es entonces cuando el Señor puede usarnos. Su persona glorificada nos impacta de tal forma que lo único que los hombres pueden hacer es caer rendidos. Y decir como a Isaías, ¡ay de mí! Soy hombre de labios inmundos y vivo dentro de un pueblo de labios inmundos y tenemos un grave problema aquí, Señor, ayúdame. Y luego un querubín o serafín fue ahí y resolvió el problema con los carbones, ¿ok? La manifestación de la grandeza de Dios por medio de una visión sobrenatural, como es el caso aquí en Ezequiel capítulo 1, fue determinante en la vida de Ezequiel. Ya estaba preparado para servir a Dios. ¿Estás preparado tú? ¿Estás jugando con Dios? ¿Qué crees acerca de Él? Yo a este momento de mi vida, yo creo que es magnificente, que tiene todo en control, está en su trono y ya, todos vosotros sabéis que Ricardo cree. Esto no es misterio. Pero para ser útil en la mano del Señor tienes que conocerle. El libro de Ezequiel trata de conocer a Dios para que Él pueda usarlo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia en nuestras vidas. Te damos gracias por la vida de Ezequiel. Pensamos pocas veces en él, Señor. Casi no es un profeta importante para la mayoría de nosotros, porque eso de sus visiones y de todo es muy difícil de entender, y a veces perdemos el bosque por los árboles o los árboles por el bosque, no sé cómo decirlo, pero tú entiendes, Señor. Es fácil entender, es fácil el libro. Es Dios usando a un hombre, humillando a un hombre para llamarle y luego enviarle a predicar la verdad a otros. Gracias por el ejemplo de Ezequiel. Gracias por que sigues haciendo la misma cosa, Señor. Tú sigues queriendo revelarse a las personas con el fin de que ellos se arrepientan de sus pecados y que te sirven y te reconozcan como el Señor, el que era y que es y que será para siempre. Padre Celestial, ayúdanos a servirte con todo nuestro corazón. Ayúdanos a no ser cobardes, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a amarle más y ser fiel en el ministerio que tenemos. Porque queremos
glorificarte, Señor. Queremos ser estos pequeños luces, los luminares en el mundo, para que otros puedan conocerte. Y si hay alguien aquí hoy que esto es como griego, no ha entendido nada de eso, Señor, pido que te reveles a ellos, como me has hecho a mí y muchos de mis hermanos aquí, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues idaos en paz.